Senador Castillo y luego senador Martínez. Gracias, señor presidente. Primero, quiero destacar que estamos tratando esto en un marco de tranquilidad, de paz, de respeto, cosa que no lo habíamos visto en los otros cuerpos, de manera tal que esto hay que celebrarlo. No solo lo que hemos estado en el recinto, sino agradecerle a los presidentes de las comisiones que nos han permitido recibir las visitas, de participar quienes no somos parte de esas comisiones, de poder escuchar los catedráticos que allí vinieron y que en definitiva nos ilustraron. Bueno, hablar después de 9 horas de debate es más fácil en algunas cosas, ya casi los argumentos se los van diciendo, a uno le va quedando menos. Yo había iniciado esto con algunos antecedentes históricos y ya voy quedando allá por el comienzo de los siglos. Pero lo cierto es que cuando este tema apareció como una situación conflictiva en la sociedad, muchos nos preguntamos por qué hubo o por qué esto permaneció. Perdón, senador, sí. Le pido a la gente de la prensa, tiene mucha acústica y se siente mucho los murmullos, así que le pido el mayor de los silencios. Gracias. Adelante, senador. Que esto permanecía, y uno hace una mirada histórica y observa que desde los tiempos más remotos, en casi toda la sociedad y en las civilizaciones, este tema de los tributos y la sociedad han sido una cuestión muy delicada. Quizá los asirios y los caldeos son los únicos que se salvan de esto, que trabajaron mal el humus del Éufrates y el Tigris, y en definitiva esa civilización se fue perdiendo por otras causas. Pero de los griegos, los tributos demasiado fuertes que llegaron en un momento determinado a paralizar la producción, y cuando hablamos de los egipcios, cuando hablamos de ellos tenemos que hablar de las distintas dinastías que ellos tuvieron. La de los romanos es más cercana, porque imponían fuertes impuestos a los pueblos que dominaban, pero también había las dos razones, es decir, fuertes impuestos y un creciente gasto en el imperio, que fueron minando indudablemente los poderes. A lo largo de la historia hay muchísimos, o diría casi no ha habido revolución, casi no ha habido cambio social importante en donde no haya tenido que ver este condimento del impuesto y de la economía. Acá la primera que se recepta y es real y cierta, porque es la primera que queda documentada para la historia, es el acta que se le impone a Juan Sin Tierra. ¿Y esto qué significaba? Era un principio de que no podía haber tributos sin representación, es decir, se le sacaba la voluntad omnímoda que tenía el soberano de aplicar tributos y que esto debía ser llevado adelante a través de una representación. Por supuesto que en aquella sociedad inglesa la representación era de los nobles, de la curia, en fin, pero el concepto fue eso. Y lo traigo a colación porque este concepto ha sido previo a las constituciones. Acá estamos discutiendo si es o no es constitucional. Este concepto ha sido previo a la Constitución. Todo el proceso constitucional que luego viene y que sobre todo se inicia en Estados Unidos, y en Estados Unidos, miren ustedes, se inicia después de 3 conflictos graves, que son las distintas actas que los ingleses los hacían firmar a las 13 colonias. Hasta que una, la de 1767, y la más conocida porque fue el acta del debate del té, que casualmente fue un derecho de exportación en donde los colonos no quisieron pagar, se echó el té al mar y a partir de allí se inició un proceso que terminó en la Revolución de la Independencia, la Constitución de Filadelfia, de 10 años después, de 1787, y hasta la Revolución Francesa, cambio más importante de Europa del siglo XVIII, tiene también su raíz en esto, y en la Asamblea, más allá de declarar la igualdad, la fraternidad y la libertad, en
entre las cosas que se hicieron fueron modificar las cargas impositivas, es decir, primero y principal, sacarle los privilegios que tenía la nobleza, el diezmo que marcaba la Iglesia, e poner el tema de los impuestos como una cuestión elemental y básica. Y de allí, desde esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el artículo 14, van naciendo los procesos o las reglas constitucionales que nosotros hoy estamos conociendo. La madre de todas estas reglas seguramente es el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que manda que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe, y a partir de allí se establece, diríamos, lo que podríamos llamar el principio de legalidad, que es uno de los elementos fundamentales en las cuestiones de impuestos. ¿Por qué? Porque este recepta no solo el concepto de ajuar sin tierra, sino el concepto en donde no hay tributo sin ley. Es decir, acá ha habido legisladores que tienen mucho mayor autoridad jurídica para hacer la enunciación de los artículos que nos van marcando cuáles son los dispositivos que tenemos para decir que no puede haber un tributo sin que el Congreso haya participado. El artículo 4, el artículo 9, el artículo 17, incluso el artículo 52, que es más específico, porque cuando habla de impuestos no lo manda el Congreso así nomás, sino que lo manda la Cámara de Diputados, porque entiende que los diputados son aquellos que los elige el pueblo, no a través de una organización social como podría haber sido aquello de los comunes y de los lores, y es probablemente por eso. Es decir, que si de algo se aprendió a lo largo de la historia de la sociedad, es que ninguno debe animarse, si me permiten la expresión, a ponerle impuesto a la gente sin que pase por un Congreso. Y esto, porque si no, estamos frente a la madre de los problemas que después vienen. Lo que estoy tratando de decir que esto es tan viejo como la historia en la sociedad argentina. Amén de hablar del sistema del principio de legalidad, el otro principio que aquí se hace, el de la confiscatoriedad o el de la proporcionalidad. Y lo digo, no lo voy a hablar como jurista. Acá se lo ha expresado, que la proporcionalidad o la confiscatoriedad está marcada por acorte, el 33%, si esto es un derecho absoluto o es un derecho relativo, todos los derechos son relativos. Pero cuando hablamos de un 33%, en mi provincia de Catamarca, en la zona donde se produce soja, ya con el 35% de retención de antes del 10 de marzo, el sojero nuestro no funcionaba. Porque es una zona extrapampeana, porque es una zona donde los rindes son mucho más difíciles, porque hasta un acto de colonización en las zonas en mi provincia donde hoy se hace soja, antes eran campos botados llenos de churques y de jarillas que no tenían ningún tipo de producción, y la incorporación de esta semilla, de esta tecnología, de que esto se pueda producir con bajo grado de humedad, ha logrado que estas zonas ingresen en los procesos de producción. De manera que cuando hablamos de confiscatoriedad, decimos el 33, el 35% del producto. Yo me hago la siguiente pregunta. El producto tiene un precio que se paga según esta retención. Ahora, ¿cómo se conforma el precio de ese producto? ¿Se tuvo en cuenta los insumos? ¿Se tuvo en cuenta todos los otros elementos de la cadena para llegar? Es decir, estamos aplicando un número abstracto a un hecho concreto sin tener en cuenta todos los elementos y todas las cadenas que anteriormente van teniendo en estas cuestiones. Y por otro lado, acá venía Lieto Guadaña y nos decía, el peor problema de esto que es un impuesto a la producción, o es una contribución a la producción. Entonces se parte de la abstracción de que todos los que producen son ricos y todos los que consumen son pobres. Porque el concepto de tributo es que casualmente este cambio de riqueza que se hace a través del impuesto del Estado sea que los que más tienen están en alguna medida financiando a los que menos tienen. Bueno, ese recurso, ¿de dónde se lo saca? Se lo debe sacar del impuesto a las ganancias. Pero no hay más justo que el impuesto a las ganancias para que haya una transferencia de riqueza a los sectores ricos o un impuesto a la riqueza. O ha habido otras fórmulas a lo largo de la historia. Pero yo diría,
este tema del impuesto a las ganancias, porque decía Alberdi en algún momento que después de la religión y el cambio de idioma, lo más problemático en una sociedad es el cambio del sistema impositivo, porque es como cambiar, diríamos, la base de un edificio sin demolerlo. Realmente son situaciones muy difíciles que hay que tratarlas con la responsabilidad y el cuidado que corresponde. Pero sacado esto, nosotros estamos insertos en el Mercosur, quienes estamos acá, muchos somos parlamentarios del Mercosur. Esto no condice con nuestra ley 23.981, que es la ley que está receptando el Tratado de Asunción. Es ilegítima. Ese tratado nos pide que no estemos marcando ninguna cuestión que sea tránsito o que implique la circulación libre de los bienes, de los servicios y factores productivos entre los países y a través de los otros, la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercadería y de cualquier otra medida equivalente. Creo que la norma es clara. Hasta hoy no vamos a tener problemas. Hubo problemas el otro día en Tucumán, cuando la delegación uruguaya no aceptó la postura argentina. Se condice también con lo que pasó en Roma en la visita presidencial de hace pocos días atrás. 10 minutos, senador Castillo. Sí, soy presidente del bloque, si usted me permite. Adelante, adelante. Pero a su vez también, con Chile. Con Chile tenemos el mismo problema, es decir, hemos firmado convenios con Chile de libre circulación y nosotros en alguna medida los estamos trabando. Acá he escuchado medio desdeñosamente cuando se dice lo que el mundo está reclamando. Yo he escuchado recién al senador de Córdoba, que creo protagonista y conocedor como él, poco, al menos en este recinto, donde el mundo nos está pidiendo alimento, donde en cualquier revista que leamos nos enteramos de que la presencia de China en el mercado, de los otros países asiáticos, de la propia África en algunos lugares, donde miles y millones de personas están comiendo, está creciendo su economía. Este otro tema que es el aumento de la energía, el aumento de los combustibles y la necesidad de transformar los granos en combustible. Cuando acá vino Alieto Guadañi el otro día, él citaba a un economista ruso que decía que en el mundo de vez en cuando ocurre algo que se llama la onda larga. La onda larga es como un proceso económico que se sostiene por 40 o 50 años. Y si nosotros hacemos retrospección en la historia, nos vamos a encontrar que la revolución industrial ha sido una onda larga, que muchas revoluciones tecnológicas han sido una onda larga, que esta cuestión de informática es una onda larga, y ahora esta demanda de productos primarios es muy probable que se convierta en una onda larga. Entonces, ¿por qué no mirarla? ¿Por qué no verlo a este fenómeno? ¿Cómo vamos a mirarlo a este fenómeno? Pero si no hay que desdeñarlo, es una oportunidad para nosotros. Pero es una oportunidad para observarla con una visión estratégica. Si esto durará 20, 30, 40 años, ¿qué hacemos los argentinos para sumarnos a esto? Para no perder el vagón, para no desacoplarnos, ¿cómo nos metemos? Y este me parece que son las respuestas que deberíamos irnos dando nosotros a lo largo de este tiempo. Este siglo XXI es un siglo XXI en el cual nosotros deberíamos imaginarnos los escenarios, imaginarnos los mercados. Un siglo XXI que a su vez tiene oportunidades, pero también nos está marcando a nosotros algunas dificultades y algunas cuestiones menores. El agua. Y hablamos de China. Usted dijo que la soja se transforma en carne, en pollo, en cerdo. Yo le diría, ¿sabe qué es lo que más importa a China? Que ahí no hay cláusula FOB ni FAS. ¿Sabe qué importa a China realmente? Importa agua. Al nosotros exportarle soja a China, está importando agua. En muchos lugares de China no hay agua para las dos cosas. No hay agua para tomar y agua para la agricultura.
entonces se seleccionan ese tipo de cosas. En mi provincia, en el departamento Pomán, ahí está Ramón que lo puede decir, hay lugares en que sí se deja con libertad que se expanda la producción agrícola, no va a haber agua potable. Es un tema, es un dato de la realidad, es un dato que en este siglo XXI lo vamos a tener. Entonces, nos vamos a encontrar que estos hermosos desafíos son desafíos que allí están, pero, y aparte no deberíamos negarlo, porque en esta República Argentina también ha sido depositaria de las viejas ondas largas. ¿Qué fue la generación del 80? La generación del 80 fue la observación de que el mundo estaba demandando ciertas cuestiones. Estaban creciendo las ciudades, estaban industrializándose, ya llevaba un siglo la revolución industrial, había demanda de alimentos. Bueno, nos transformamos en el granero del mundo. Hicimos lo que debíamos hacer para introducirnos en el mundo, con todos los defectos. Vea, yo soy radical, así que yo soy de los que más he criticado a la generación del 80, pero también significó inversiones, también significó la transformación, también significaron los ferrocarriles, también significaron una serie de cuestiones que acá vinieron logrando. Y más allá de las calificaciones mezquinas que nosotros podamos hacer, se hizo este país importante. Y la prueba de que este país era el país importante era que en los puertos llegaban a esta república en aquel momento los inmigrantes. Muchos de los que están acá son nietos o bisnietos de esos inmigrantes que ya... ¿Por qué venían a Argentina? Porque estábamos haciendo ese país. Polacos, alemanes, árabes después, judíos, que vinieron a hacer esta República Argentina. Y hemos tenido, incluso aquellos de aquella generación tuvieron la inteligencia de que cuando el proyecto se iba perdiendo, dar las herramientas para seguir adelante. Debe haber sido muy difícil para los conservadores la ley Sáenz Peña, que permitió el acceso del pueblo al gobierno. Probablemente muchos le han gritado traidor a aquel fabuloso ministro Gómez, salteño, ministro del Interior, que tuvo Sáenz Peña, y que se hizo el proceso. Estoy seguro que aquellos que Senador le gritaron Castillo, traidor... le pido una interrupción la senadora Fellner. No doy interrupción, presidente, hemos quedado Bueno, en no dar interrupción, así que agradezco. Nadie se debe acordar quién fue el que le gritó traidor. Se perdió en las sombras de la historia, pero quiénes fueron los hacedores de aquello están en la historia argentina. Y más simple, presidente, al gobierno que se instaló en aquel entonces también le vino la onda larga, y fue la posguerra, fue la posguerra del 18, que significó la transformación con ese gobierno en el poder, incluso del tema que estamos tratando. Poco tiempo antes, en 1912, fue el grito de Alcorta en la República Argentina, donde hubo el primer movimiento, diríamos, de protesta de campo, que tuvieron en ese gobierno agricultores sentados como legisladores y agricultores en el gobierno, y en aquellos años lograron muchas de las cosas que luego han sido grandes reivindicaciones, como por ejemplo la primera ley de arrendamiento agrario, que fue del año 1919. Y esa nueva onda le permitió a la República Argentina hacer la clase media. Allí nació nuestra clase media, la clase media más pujante que tuvo la América Latina de entonces. La clase media en donde los hombres y mujeres, donde los hijos de estos inmigrantes querían que sean mejor, que sean superiores que ellos, que vayan adelante en situación progresiva. Y la otra onda larga fue la segunda posguerra, que también encontró un movimiento popular en el poder con el peronismo. Y el proceso aquel de llevar adelante las primeras herramientas de industrialización y sobre todo, como aquel creó la clase media, incorporó los sectores del trabajo a la economía y a la producción. Es decir, no estamos hablando, señor presidente, de cuestiones que en definitiva puedan ser cosas que se nos ocurren, sino son parte de nuestra historia. Son situaciones que la hemos visto, son situaciones que nos han acontecido. Pero hoy tenemos una nueva oportunidad probablemente. ¿Qué vamos a hacer frente a esa nueva oportunidad?
¿Cómo vamos a incorporarnos a ese mundo? Hay 3, 4 cosas que tenemos que resolver hacia adentro nosotros. Primero, vamos a respetar las instituciones. ¿Vamos a hacer leyes por abajo o vamos a hacer contribuciones como corresponde? ¿Vamos a tener seguridad jurídica? Este país, si no tiene seguridad jurídica, no es asequible. Es un país que no puede atraer inversiones. Yo soy catamarqueño. Con la ley 24.196 se creó un régimen de estabilidad fiscal que permitía la explotación minera durante 30 años. Ni siquiera un intendente podía cambiar las reglas de juego. Acá, con una resolución igual de la que estamos discutiendo, de la Secretaría de Minería y de Comercio Exterior, se le aplica el 10% a Minera Lumbrera en Catamarca. Pero no solo a Minera Lumbrera, sino a IMAT, que participa en el 20% de las utilidades de esa minería, y nosotros no hemos podido ni discutir el tema. Ya el daño está causado, porque quienes vengan genuinamente a querer invertir, esto ya han sido corridos con los temas de la seguridad jurídica. La previsibilidad, otro tema. Cualquier negociación internacional necesitamos, usted hablaba recién de los mercados y de las ventas a futuro, 2, 3, 4 años. Si acá se cambian resoluciones a través de personas que no son elegidas por el pueblo, que no tienen autoridad, ¿de qué previsibilidad estamos hablando? Si uno aprende en las cuestiones de los viejos siempre nos dicen que no hay nada más tímido que el capital. El capital no viene si no hay grado de seguridad, o el capital que viene es el capital especulativo que logra una ganancia corta y rápida y se manda a mudar, que no creo que sea el capital que nosotros querramos para dar el crecimiento. Creo que y hay otras cosas, no alterar estas cuestiones de producción. Hay países en donde un barco no sale con materia prima si no ha sido transformada. Estos son los temas que no deberíamos ocupar. Sí, pero para eso tenemos que dar crédito, para eso tenemos que trabajar con los mismos. Hay países en donde esto no puede ocurrir, y tantas otras cosas. Pero internamente también, y acá se habló mucho, y voy a solamente unas letras, se ha hablado mucho de la coparticipación federal, porque no podemos entrar al mundo si no estamos planteando nuestras cuestiones básicas, que entremos como país. Y acá hay un tema que se ha debatido durante la jornada de hoy. De la coparticipación de impuestos, en la cual, desde aquel 57, de aquel 52, hoy la realidad es que estamos en el 27 en el mejor de los casos. No hay autonomía de los gobiernos, queda disfrazada en la Constitución. Pero hay un problema en este siglo XX. Este siglo XX hemos tenido golpes de Estado a partir del 30, donde lo primero que se vuela en un golpe de Estado es el Congreso. Cuando se reinicia la actividad política, los otros poderes siguen funcionando. El Poder Judicial a veces mira para otro lado y sigue, estamos hablando a lo largo de la historia. Quienes detentan parte del Poder Ejecutivo cambian los gobernantes, pero la burocracia sigue. Entonces, el Congreso siempre es el que queda detrás de este tema. Y frente a este problema, ¿sabe cuál es el de debatir esto? Que yo hasta a veces tengo miedo si no nos ponemos a charlar previamente. Porque acá hemos estado discutiendo cuál es la legitimidad. Ustedes, el justicialismo, ha dicho en estos discursos, la presidenta fue avalada con el 46% de los votos y en virtud de eso mandamos aquello. Los militares no dicen nada, con el golpe de Estado acumulan la fuerza. Los radicales, cuando ganamos, también hacemos nuestra legitimidad plebiscitaria. Yo creo que lo que debemos ponernos de acuerdo es de dejar a un lado la legitimidad plebiscitaria y buscar la legitimidad argumentativa. La legitimidad que nos dé la gestación de la construcción a través del debate de las ideas. ¿De qué coparticipación federal vamos a hablar si solamente va a ser la legitimación de los plebiscitos o de los votos? Si yo gané la elección, te impongo a vos el tanto por ciento. O sea, la pobre provincia aquella que quedó aislada del movimiento político tal o cual, no tiene ciertos derechos.
Estas son cosas que son temas que nos debemos, si no lo discutimos nosotros, si no lo planteamos acá nosotros que somos la dirigencia política, ¿dónde lo vamos a plantear? ¿A dónde vamos a ir a encontrar los elementos para poder discutir estas cuestiones? Estas cuestiones son básicas. No podemos seguir gobernando un país en donde el peor unitarismo se ve plasmado, y no estoy haciendo alusiones a nada, pero solamente recibimos el 27%, y no es solo lo que nos dan, van otras cosas a la provincia, nada más que las otras cosas van a las provincias atadas de distintas cuestiones. Entonces no estamos haciendo o no estamos pensando hacer una república en serio. Volviendo al mundo, señor presidente. La clase media de los países pobres está creciendo en forma extraordinaria. Los que dicen que saben, los especialistas, dicen que en el año 2020 va a haber 1.800 millones de personas clase media en este mundo, de los cuales 600 millones serán chinos, unos muchos serán indios, otros muchos serán nuestros vecinos de acá, de Brasil. Y esto es a colación de la onda larga. ¿Qué van a hacer estos 1.800 millones de clase media nueva en el mundo? Van a demandar comida, van a demandar ropa, van a demandar tecnología, van a demandar buenos hospitales, van a demandar buena educación. Imagínense, hoy hay 800 millones que hacen turismo. En el 2020 a esos 800 millones se le pueden agregar probablemente, según esta cifra, 1.200 millones más. Dígame, ¿no es una hermosa de nuevo oportunidad para esta República Argentina? Tan inteligente era Roca o Irigoyen o Perón que ellos la vieron y esta generación no la puede ver. ¿No nos podemos poner de acuerdo en cómo nos organizamos internamente como país para convertirnos ante el mundo como algo asequible, previsible, como algo que esté funcionando? ¿O esto lo vamos a mirar desde chico? ¿O esto peor lo vamos a mirar con anteojeras ideológicas? Por favor, ¿qué anteojeras ideológicas? Si acá hay un gobierno socialista de centro izquierda extraordinario como el de Lula de Brasil y de Chile, no se hacen planteos ideológicos, forman parte de ese mundo, negocian en ese mundo, porque esos son los elementos que juegan en este mundo, los pragmatismos de los negocios por un lado y las cuestiones de otra por otro lado, que también se pueden discutir, nadie está diciendo que se bajen los principios, pero se puede avanzar, se puede llevar adelante, no pongamos acá nosotros cuestiones ideológicas que no nos permitan, en definitiva, ver algunas cuestiones. Señor presidente, a mí el resultado de la votación de esta noche, con total sinceridad, poco me interesa. Porque sea de una forma u otra, lo único que va a hacer es acelerar o no ciertos cambios. La verdad es que no hay ningún argentino que sea igual a antes del inicio de esta crisis, de este proceso, de estos 120 días atrás. Ni los propios protagonistas, ni esos agricultores que salieron detrás de lo que ellos reivindican, hoy son lo mismo. Ni el gobierno, ni estas composiciones de sumas de mayoría y de minorías, no importa cuántos serán los votos, pero yo sentado en esta banca éramos 20. Hoy seremos otro número. Pero acá habrá otro pensamiento, acá habrá otra razón, acá habrá una nueva oportunidad. Un día escuchaba, y con esto termino, señor presidente, porque me lo decía alguien que me preguntaba de la siguiente manera: ¿qué le pasa a los argentinos siempre? Me lo dijeron en un país acá cercano que fui de visita. ¿Qué le pasa a los argentinos? Siempre. O sea, como que siempre nos pasa algo, que tenemos problemas, que volvemos de nuevo a las andadas, diríamos, cuando creemos que andamos bien. Y se me ocurrió pensar aquello que nos dicen, que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Y alguien sabe qué me dijo? Los pueblos tienen los gobiernos que se le parecen. Eso es más profundo.
eso es más grave. Si eso es así, tendríamos que entrar a mirar los valores. Tendríamos que tomar esta crisis como una nueva oportunidad y encarar para las virtudes republicanas, encarar para hacer de este país la república que todos quisimos y que todos queremos, y probablemente la república que el mundo está esperando. Gracias.